El aire era tan frío que parecía cortar la piel. El viento soplaba entre los pinos del Parque Natural de la Sierra de Órganos, en Durango, transformando la nieve en pequeñas cuchillas que se arrastraban por el suelo. Era diciembre de 1982, y aunque los lugareños sabían que ese invierno sería duro, nadie imaginó cuán helado quedaría marcado en su memoria colectiva. La pista de esquí El Mirador era un proyecto nuevo, una apuesta del gobierno estatal por atraer turismo de clase alta. Había abierto sus puertas apenas unos meses antes, y para muchos representaba el inicio de una nueva era para la economía local. Las instalaciones eran modernas para su tiempo. Cabañas de madera bien aisladas, un albergue con chimenea central y personal traído desde la capital para asegurar un servicio de primer nivel. La familia Jiménez Ortega había llegado desde la Ciudad de México para pasar las fiestas. La madre, Elena, era una editora de documentales independientes. Sus hijas, Valeria, de 8 años, y Lucía, de 5, eran niñas vivaces, llenas de energía, siempre riendo y corriendo con sus gorros de lana a rayas. Habían reservado una cabaña apartada cerca del borde del bosque, por recomendación de un conocido que había participado en la producción de un anuncio turístico filmado allí el año anterior. Los primeros días fueron perfectos. Elena tomaba fotos de las niñas jugando, escribía en su cuaderno junto al fuego mientras ellas dormían, y ocasionalmente bajaban al albergue principal para cenar con otros huéspedes. No eran muchas familias ese año. El complejo aún no era muy conocido y la temporada recién comenzaba, pero el 23 de diciembre todo cambió. Amaneció con una nevada más intensa de lo habitual. Los caminos se volvieron intransitables y el personal del albergue recomendó a los huéspedes quedarse en sus cabañas. A media mañana, uno de los cocineros notó que la familia Jiménez Ortega no había bajado a desayunar. Tampoco respondían a la radio interna. Al principio, nadie se alarmó, quizá dormían. Pero cuando el reloj marcó el mediodía y no había señales de ellas, un grupo de empleados fue a verificar. La puerta de la cabaña estaba cerrada por dentro. No había huellas en la nieve alrededor. Al entrar, encontraron la chimenea apagada, las camas hechas, la mesa puesta para el desayuno y las mochilas todavía en la entrada. Pero no había rastro de Elena ni de las niñas. Lo más inquietante fue el silencio. Un silencio profundo, pesado, que parecía absorber el calor y el sonido del mundo exterior. La policía local llegó al complejo una hora después. No estaban preparados para un operativo de búsqueda en condiciones tan extremas. Se trataba de una zona montañosa con terreno irregular, y la nevada no daba tregua. Pero lo que más desconcertó a los agentes fue la falta de pistas. Ni una pisada, ni una prenda caída, ni un sonido. La nieve estaba virgen alrededor de la cabaña. Los empleados aseguraron que la familia había estado de buen ánimo la noche anterior. Elena incluso había estado grabando con su cámara de video, una Sony Betamax, bastante costosa en ese entonces, mientras las niñas armaban un pequeño muñeco de nieve en la terraza. La cámara no fue encontrada. El protocolo exigía esperar 24 horas antes de declarar una desaparición, pero las circunstancias eran tan inusuales que se omitieron formalidades. A medida que caía la noche, un equipo de rescate fue desplegado con linternas, perros entrenados y esquís. Se rastreó el bosque, el perímetro de la pista, incluso las zonas rocosas más peligrosas. Nada. Solo más nieve. Solo más frío. En la televisión local, la noticia apenas ocupó unos segundos. 3 personas desaparecen en la Sierra de Órganos. Continúa la búsqueda. Pero para los habitantes del pequeño pueblo cercano, Sombrerete, el asunto se convirtió en algo más oscuro.
Algunos decían que la montaña se había tragado a la familia. Otros hablaban de cuevas sin explorar o de animales salvajes. Pero los más viejos murmuraban sobre cosas que no se nombraban en voz alta, ecos del pasado revolucionario, antiguos refugios, secretos olvidados bajo tierra. Días después, el operativo fue suspendido. Las autoridades atribuyeron la desaparición a un accidente improbable. Quizá Elena y sus hijas salieron temprano, se desorientaron por la nevada, cayeron en un barranco o fueron arrastradas por una avalancha silenciosa. Pero los rescatistas nunca encontraron evidencia de ello. No había cuerpos, no había ropa, ni siquiera un rastro de sangre. La familia fue oficialmente declarada desaparecida el 2 de enero de 1983. La cabaña fue cerrada y más tarde clausurada por el gobierno estatal, alegando razones de seguridad. El complejo turístico siguió funcionando durante algunos años más, pero la historia ya se había arraigado entre los locales. Nadie quería hospedarse en la cabaña 7. Nadie hablaba en voz alta de la familia Jiménez Ortega. La nieve, silenciosa y paciente, había sepultado tanto a los cuerpos como a la verdad, hasta que 14 años después algo salió a la superficie. El 14 de diciembre de 1996, una nueva generación de turistas llegaba al antiguo complejo, ahora rebautizado como Nevado del Sol. Aunque parte del terreno había sido remodelado, muchas de las viejas estructuras seguían en pie, incluyendo las cabañas de madera que habían sido reforzadas para cumplir con nuevas normas de seguridad. La cabaña 7, sin embargo, permanecía cerrada. Nadie la había tocado desde aquel invierno fatídico. Su tejado estaba cubierto de hielo y las ventanas selladas con tablas. Ese día, entre los visitantes se encontraba Julián Herrera, un joven de 25 años aficionado al esquí de fondo. Había crecido escuchando historias sobre la familia del hielo, como algunos lugareños aún se referían a los Jiménez Ortega. Pero él nunca creyó en supersticiones. Su madre trabajó durante años como mesera en el restaurante del complejo y recordaba haber visto a las niñas jugar en la nieve poco antes de desaparecer. Julián era curioso por naturaleza. Le interesaba la historia, los misterios sin resolver, y tenía una fascinación particular por aquel caso. Aprovechando que los guías del complejo estaban distraídos con la llegada masiva de turistas por las fiestas decembrinas, decidió explorar una parte del terreno que solía estar restringida. Una vereda estrecha que bordeaba un risco, justo detrás de la vieja cabaña 7. La nieve allí era espesa, poco transitada, y el sol apenas alcanzaba a derretir una fina capa superficial durante el día. Mientras avanzaba entre ramas congeladas y piedras cubiertas, Julián tropezó con algo duro bajo su esquí. Se detuvo, retrocedió y comenzó a cavar con sus guantes. Al principio pensó que era una roca, pero la forma no coincidía. Lo que encontró era una pequeña caja metálica, oxidada en los bordes, con un candado reventado y la marca de haber estado mucho tiempo enterrada. Al abrirla, su corazón se aceleró. Dentro había una cinta de video, de esas antiguas Betamax, envuelta en un trozo de tela bordada con las iniciales BL. También había una nota apenas legible por la humedad, escrita con letra temblorosa. Si alguien encuentra esto, por favor, no olvide nuestras voces. El frío parecía haberse detenido. Julián se quedó inmóvil por minutos, mirando la caja como si contuviera un fantasma. No sabía aún qué hacer con ella, pero entendía que había encontrado algo importante, algo que no debía estar ahí, algo que llevaba 14 años esperando ser descubierto. Julián guardó la caja en su mochila y descendió de la vereda sin contarle a nadie lo que había hallado. Algo en su interior le decía que debía verlo por sí mismo.
entender qué contenía antes de entregar cualquier cosa a las autoridades o a la administración del complejo. Esa noche, en el albergue donde se hospedaba, sacó la cinta y la observó con detenimiento. El estuche estaba manchado de óxido y barro, pero la cinta parecía intacta. Tuvo que esperar hasta regresar a su casa en Durango capital para poder reproducirla. Un vecino suyo, coleccionista de aparatos antiguos, aún conservaba un reproductor Betamax en buen estado. Lo convenció de dejarle usarlo bajo la promesa de que no dañaría nada. El 17 de diciembre, con el corazón acelerado y las manos sudorosas a pesar del frío, Julián insertó la cinta en el aparato. La pantalla parpadeó. Hubo un par de líneas de interferencia y luego imagen. La grabación comenzaba de forma inofensiva, era de día, y se veía a Valeria y Lucía jugando en la nieve frente a una cabaña. La cámara temblaba levemente, como si Elena estuviera riendo mientras filmaba. «Lucía, cuidado con la bola de nieve de tu hermana». Se escuchaba su voz, clara, alegre. El cielo era azul y limpio, y el ambiente transmitía una calidez familiar, en contraste total con el destino que les esperaba. Durante varios minutos, la cinta mostraba escenas cotidianas. Las niñas dibujando en la nieve con palos, Elena cocinando en la chimenea, una breve toma de la pista vacía, con árboles altos y el rumor lejano del viento. Luego, sin aviso, la imagen cambió. Era de noche, la cámara grababa desde el interior de la cabaña, solo una lámpara de aceite iluminaba la habitación. Elena aparecía sentada frente al lente, con el rostro tenso. Detrás de ella, las niñas dormían juntas, acurrucadas bajo una manta. Elena susurraba, como si no quisiera despertar a nadie. «Si alguien encuentra esto, no sé cuánto tiempo nos queda. No sabemos qué es, ni por qué está pasando. Solo no estábamos solos en el bosque». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer hablaba en frases entrecortadas, mirando de reojo hacia la puerta como si esperara que algo o alguien entrara en cualquier momento. «No era un animal. Tiene forma, pero no tiene rostro. Nos sigue desde ayer. Ya no quiero que las niñas salgan. Y esta noche escuchamos que alguien se acercó a la ventana. Golpeó 3 veces. La pantalla se volvió negra por unos segundos. Y luego apareció una última imagen. Elena abrazando a sus hijas, la cámara en el suelo, grabando desde un ángulo torcido. Detrás de ellas, por la ventana, una figura oscura, quieta, apenas visible entre los copos de nieve. Julián pausó el video. No podía respirar con normalidad. Retrocedió unos segundos, avanzó cuadro por cuadro. La figura en la ventana era apenas una silueta, desdibujada por la nevada y la calidad de la grabación. No tenía rasgos definidos. Podría haber sido una sombra, un reflejo, una ilusión óptica, pero algo en la postura, en la forma en que parecía estar observando a través del cristal, lo estremeció profundamente. Durante un largo rato, se quedó mirando la pantalla en silencio, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Aquel hallazgo era mucho más que una simple pista sobre una desaparición. Era un testimonio angustiante, una cápsula, del tiempo que contenía no solo imágenes, sino miedo, desesperación y una súplica que había quedado atrapada bajo el hielo durante más de una década. Esa misma noche, Julián hizo una copia del video usando una cámara digital conectada al televisor. Guardó el archivo en un disquete, lo etiquetó con la fecha y lo escondió en una caja fuerte que pertenecía a su padre. No sabía si debía entregar la cinta original a la policía o a los medios. Había algo íntimo en ese material, algo que sentía que no debía exponerse al público sin entender primero toda la historia. Lo que sí sabía era que no podía ignorarlo. Al día siguiente, viajó de nuevo a Sombrerete. Buscó a un hombre llamado Rubén Contreras,
un esguarda forestal que había trabajado en la pista en los años 80 y que, según su madre, fue uno de los últimos en ver a la familia Jiménez Ortega con vida. Lo encontró en una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeado de leña apilada y herramientas oxidadas. Rubén, ya en sus 70, tenía la mirada cansada y las manos temblorosas. ¿Tú eres el hijo de Inés?, preguntó con voz ronca, apenas abriendo la puerta. Sí, señor. Soy Julián Herrera. Necesito hacerle unas preguntas sobre lo que ocurrió en diciembre del 82. Encontré algo que podría ayudar a entender lo que pasó. Rubén lo miró largo rato. Luego, sin decir una palabra, abrió la puerta por completo y lo hizo pasar. El interior de la casa de Rubén olía a leña húmeda y café recalentado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, mapas de la sierra y un calendario de 1982 aún colgado, amarillento, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Julián se sentó en una silla de madera mientras el viejo preparaba 2 tazas de café sin decir nada. Cuando finalmente habló, lo hizo sin mirarlo directamente. Nadie quiso escucharme en su momento. Decían que estaba cansado, que inventaba cosas. Pero esa noche vi algo que me quitó el sueño durante años. Julián sacó la cinta, la dejó sobre la mesa con cuidado. Rubén no la tocó, pero la reconoció de inmediato. ¿Cómo la encontraste? Bajo el hielo, detrás de la cabaña 7. Rubén cerró los ojos y respiró hondo. Elena me pidió que las ayudara a salir. Me dejó una nota la última noche, escrita a mano, y la dejó en la puerta del albergue. Decía que algo las estaba siguiendo, que necesitaban marcharse de inmediato. Yo la vi al amanecer, caminando sola hacia el bosque. Pensé que estaba exagerando. No la seguí. ¿Y después? La nota desapareció. El gerente del complejo dijo que no había llegado nada. Cuando me ofrecí para buscar en el bosque, me dijeron que me quedara en el puesto. Después de eso, todo fue silencio. Rubén se levantó, fue hasta una gaveta y sacó un pequeño cuaderno de cuero. Lo abrió con manos temblorosas y le mostró a Julián una página con un dibujo rudimentario. 3 círculos pequeños alrededor de una figura alta y alargada. Bajo el dibujo, una frase escrita con lápiz. No tenía ojos, no hacía ruido, solo estaba ahí. Julián sintió que se le erizaba la piel. No sabía si todo aquello era real, si estaba cayendo en una historia vieja deformada por los años, o si finalmente estaba tocando algo mucho más profundo y perturbador de lo que imaginaba. Pero una cosa era segura: no podía detenerse ahora. Afuera, la nieve comenzaba a caer otra vez. El regreso de Julián a Durango fue silencioso. Condujo por horas bajo un cielo encapotado, repasando mentalmente cada palabra de Rubén, cada imagen de la cinta, cada fragmento del cuaderno. Algo no cuadraba del todo, y sin embargo, todo se sentía extrañamente coherente, como si el rompecabezas, pese a sus piezas dispersas, comenzara a tomar forma. Al llegar a casa, encontró a su madre esperándolo en la cocina, con una olla de caldo sobre la estufa y la radio encendida a bajo volumen. Inés tenía una expresión preocupada. No era común que Julián desapareciera varios días sin explicaciones. Apenas se sentaron a comer, él le contó todo, desde el hallazgo de la cinta hasta la conversación con Rubén. Inés lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, bajó la mirada y suspiró largo, como quien lleva cargando un peso por años. Yo conocí a Elena, dijo finalmente. No éramos amigas, pero cruzamos palabra varias veces. Era una mujer diferente. Siempre parecía estar observando más allá de lo que todos veíamos. Recuerdo que en su última noche, en el restaurante, me preguntó si había algo raro en los árboles al norte del complejo. Me lo dijo así, como si supiera que yo entendería. ¿Y tú entendiste? Inés se levantó y fue al armario.
Sacó una caja vieja con fotografías, cartas y papeles sueltos. Revolvió hasta encontrar una hoja arrugada, una copia de su antiguo contrato de trabajo en el Mirador. En la parte trasera, escritos con lápiz, había nombres y fechas. Registros de huéspedes que desaparecieron o reportaron incidentes extraños entre 1979 y 1983. No solo era la familia Jiménez Ortega. Todo esto lo guardé en secreto. Hubo otros, dijo. Una pareja en el 80, un niño perdido por horas en el 81. Siempre ocurría cerca de la misma zona. Esa parte boscosa donde encontraste la cinta. El gerente de entonces nos pedía callar. Decía que eran coincidencias, que no debíamos manchar la reputación del complejo. Julián sintió un nudo en la garganta. No era un caso aislado. Era parte de algo mayor. Un patrón. ¿Por qué nadie investigó? Porque no querían ver, porque el hielo lo cubre todo, menos la culpa. Julián supo, en ese momento, que tenía que volver. Esta vez no a buscar pruebas, sino a encontrar lo que quedaba de Elena y sus hijas, o al menos las respuestas que nunca llegaron. Julián no podía quitarse la imagen de Elena en la cinta, esa mezcla de serenidad forzada y terror contenido. Le costaba dormir, y cuando lo hacía, soñaba con una cabaña en medio del bosque, con ventanas empañadas y golpes secos que retumbaban en la oscuridad. Decidió entonces tomar una semana de licencia en su trabajo. No le dijo a nadie más, salvo a su madre, que lo miró en silencio y le preparó una mochila con víveres, una linterna de alta potencia, una cuerda larga y un termo de café que no se enfriaba por horas. El 20 de diciembre volvió a la Sierra de Órganos. El complejo Nevado del Sol estaba más concurrido que la vez anterior. Las familias llegaban con sus trineos y cámaras fotográficas sin imaginar que, a pocos metros, bajo capas de nieve, se escondía una historia congelada en el tiempo. Julián evitó la atención de los guías y se dirigió directamente hacia el límite del bosque, siguiendo el mismo sendero por donde había encontrado la cinta. Esta vez llevaba una pala pequeña y un GPS. Trazó un perímetro y comenzó a excavar en puntos estratégicos, cerca de árboles marcados en el mapa que había dibujado en casa. Durante horas no halló más que raíces, hielo endurecido y restos de ramas muertas. Pero al caer la tarde, su pala golpeó algo distinto. Una superficie dura, rectangular, no metálica, tan madera. Julián quitó la nieve con cuidado. Lo que emergió fue una pequeña caja, sellada con clavos oxidados, forrada en cuero ennegrecido por la humedad. Al abrirla, encontró una libreta de notas cubierta por una funda plástica, junto a un relicario, roto y una muñeca de trapo hecha a mano. Las páginas estaban aún legibles, eran escritos de Elena, fechados en diciembre del 82, fragmentos de días, pensamientos desordenados, palabras sueltas. En una de ellas se leía: «Hoy Valeria soñó con una mujer vestida de blanco que flotaba sobre los árboles. Dice que le habló sin abrir la boca. Lucía no quiere dormir, yo tampoco». En otra página: «Intentamos bajar a pie. La nieve se tragó nuestras huellas. Caminamos en círculos. Al volver, la puerta de la cabaña estaba abierta. No dejamos la puerta abierta». Julián sintió un vértigo. Aquello ya no era solo un misterio, era un llamado desde el pasado, uno que lo había elegido a él, por razones que aún no comprendía. Con la libreta en su mochila y los dedos entumecidos por el frío, Julián se refugió en una cueva baja que conocía desde su infancia. Estaba a unos 500 metros de la pista, oculta entre dos grandes formaciones rocosas que los locales llamaban los Cuernos del Diablo. Allí encendió una pequeña fogata con ramas secas que había recogido durante el día y leyó cada página del cuaderno bajo la luz temblorosa del fuego. La escritura de Elena se volvía más errática conforme pasaban los días. Las frases, al principio coherentes, comenzaban a entrelazarse con dibujos.
ojos, árboles, símbolos que Julián no lograba identificar. La mujer había intentado mantener la cordura, documentando todo con precisión, pero el aislamiento y el miedo fueron erosionando su mente poco a poco. Una de las últimas entradas le heló la sangre. Anoche oímos a alguien hablar desde la chimenea. No era una voz, era un murmullo largo, como si arrastrara la nieve. Valeria dice que la figura ya no solo la observa, la sigue en sueños, y que Lucía le habló, no a ella, a eso, como si ya se conocieran. Julián cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Necesitaba registrar todo, no solo para sí mismo, sino para cualquier otro que, algún día, necesitara entender lo que allí había sucedido. Tomó su cámara digital y grabó un video corto, describiendo dónde y cómo encontró la caja y leyendo en voz alta uno de los fragmentos más inquietantes del diario. Mientras hablaba, escuchó un crujido afuera de la cueva. Se quedó inmóvil. El viento no era suficiente para explicar aquel sonido seco, como de ramas quebrándose bajo el peso de algo o alguien. Apagó el fuego con nieve, se agazapó detrás de una roca y contuvo la respiración. Hubo silencio. Luego, un leve golpeteo 3 veces contra la piedra de la entrada, como si alguien o algo supiera que estaba allí. Julián contuvo el aliento. Aferrado a su linterna, esperó varios minutos sin moverse, el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. El golpeteo no volvió a repetirse. Solo el silbido del viento y el leve crujido de las ramas acompañaban el silencio espeso que había caído sobre el bosque. Finalmente, cuando la noche pareció calmarse, salió de la cueva con pasos lentos y silenciosos. No había nadie, ninguna huella, ningún animal, nada que indicara una presencia, y sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonaba. Decidió pasar el resto de la noche en una de las cabañas abandonadas, más al norte del complejo. Eran estructuras olvidadas por el proyecto de expansión, medio derruidas, usadas a veces por pastores o exploradores como refugio improvisado. Llegó allí con el primer atisbo de luz, los pies helados, pero con el impulso de quien ha cruzado una línea invisible entre la simple curiosidad y la obsesión. Encendió una pequeña estufa de gas que aún funcionaba y se envolvió en una manta que encontró en un rincón. Abrió su grabadora de voz y comenzó a dictar todo lo que había descubierto hasta el momento. Al mencionar el nombre de Valeria, recordó el bordado en la cinta. BL. Fue entonces cuando entendió que, más allá de los escritos, la muñeca de trapo hallada en la caja podía contener algo más. Tomó una navaja de su equipo y, con cuidado, abrió una costura en la espalda del juguete. Dentro, encontró un pedazo de papel cuidadosamente enrollado. Era un dibujo infantil, hecho con crayones. Mostraba a 3 figuras, una mujer y 2 niñas, paradas frente a un bosque. Detrás de los árboles había una sombra negra con brazos largos y sin rostro. Lo inquietante no era solo la presencia de la figura, sino la frase escrita al pie de la hoja, en letra grande y temblorosa. Él vive en el hielo, no nos quiere dejar salir. El cuerpo de Julián reaccionó con una descarga de adrenalina. Ya no era solo el relato de una madre asustada. Las niñas también lo habían sentido, lo habían visto y de alguna forma lo habían entendido. Aferrado al dibujo, Julián supo que debía volver a la cabaña 7, no como turista ni como testigo, sino como parte de algo que aún no había terminado. La cabaña 7 seguía clausurada, pero eso no detuvo a Julián. Al amanecer del 22 de diciembre, aprovechando un momento en que los trabajadores del complejo estaban concentrados en preparar una exhibición navideña, se escabulló por el sendero lateral. Usó una palanca para abrir la puerta trasera, cuyos
Seguros metálicos ya estaban corroídos por el tiempo. El interior olía a polvo y humedad. Las paredes, aunque reforzadas años atrás, conservaban las marcas de abandono. Grietas, telarañas, capas de hielo adheridas a las esquinas. Julián encendió su linterna y comenzó a grabar con su cámara. Cada rincón le parecía cargado de historia. La chimenea apagada, la mesa donde aún quedaban marcas de platos antiguos, el armario con puertas desalineadas. Todo estaba congelado en el tiempo. Revisó meticulosamente el lugar, buscando compartimentos ocultos, huecos en el suelo, cualquier señal que hubiera pasado desapercibida. Al mover una tabla del piso, encontró algo más, una chapa metálica, suelta, cubierta de tierra y nieve endurecida. Al levantarla, descubrió un pequeño compartimento. Dentro había otro cuaderno, más deteriorado que el anterior. Esta vez, escrito por alguien más. La caligrafía no era de Elena, era de Valeria. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles. Luego aparecían frases cortas. Mamá llora cuando no la vemos. Lucía dijo que él quiere quedarse con nosotros. Hay una puerta en el hielo. Solo se ve de noche. Julián tragó saliva. La idea de que las niñas, en medio de aquel infierno helado, hubieran intentado dejar mensajes lo conmovió profundamente. Pero lo que encontró al final del cuaderno fue aún más perturbador. Un pequeño mapa, hecho con lápiz, marcando un punto detrás de la cabaña, cerca de donde había encontrado la primera caja. Un símbolo lo destacaba, un círculo con 3 líneas cruzadas. Esa misma noche, cuando el cielo estuvo despejado y la luna reflejaba su luz en la nieve como un espejo líquido, Julián salió con su linterna y su GPS, decidido a seguir las coordenadas aproximadas del dibujo. A cada paso, el silencio se volvía más espeso, y en el aire flotaba una extraña sensación de que algo, muy antiguo y muy frío, lo estaba esperando. Julián caminó con pasos firmes, la linterna iluminando el sendero mientras la escarcha crujía bajo sus botas. Seguía el mapa infantil trazado por Valeria, ahora más valioso que cualquier GPS. Avanzó hacia el límite del bosque, pasando la línea de pinos viejos y doblados por los años. Todo estaba en calma, pero no era una calma natural. Era una quietud densa, como si el bosque contuviera el aliento. Cuando llegó al punto marcado en el dibujo, encontró una roca cubierta de musgo congelado, parcialmente hundida en la nieve. La rodeó y con la pala comenzó a excavar. Tardó varios minutos, pero al final la pala golpeó una superficie firme y plana. Era una puerta, no una puerta convencional, sino una losa de piedra tallada, sellada con hierro oxidado. En el centro, el mismo símbolo, el círculo con las 3 líneas cruzadas. El corazón de Julián latía con fuerza descontrolada. Quitó la nieve restante y tocó la losa con la mano enguantada. Estaba helada, más fría que cualquier cosa que hubiera tocado antes. A su alrededor, el bosque parecía inclinarse hacia él, como si lo observara, como si presenciara su decisión. Sin saber exactamente cómo, empujó la losa hacia un lado con esfuerzo. Bajo ella se abría una cavidad, una suerte de túnel estrecho que descendía hacia la tierra congelada. El aire que salió del interior era denso, cargado de un olor antiguo, mezcla de humedad y óxido. Apuntó con la linterna hacia abajo. No se veía el fondo. Grabó un breve mensaje con su cámara. Son las 2:47 AM. Estoy en el punto marcado en el mapa de Valeria. Acabo de encontrar lo que parece una entrada. No sé qué hay abajo, pero si esta es mi última grabación, que quede constancia de que no fue en vano. Colocó la cámara en su pecho, bien asegurada, y comenzó a descender. El túnel no era natural. Las paredes estaban cubiertas de grabados, marcas hechas por manos humanas, algunas recientes, otras erosionadas por el tiempo.
A medida que bajaba, el aire se volvía más pesado, como si entrara en una cámara sellada durante años. Y entonces, al llegar al fondo, lo vio. Una habitación circular tallada en la piedra, con paredes cubiertas de dibujos infantiles. En el centro, 3 figuras de hielo, una mujer y 2 niñas como esculturas atrapadas en el tiempo. Los rostros eran perfectos: Elena, Valeria, Lucía, dormidas o congeladas. Julián cayó de rodillas, sin aliento. El hielo brillaba con una luz propia, como si respirara. Y entonces lo escuchó. El sonido. 3 golpes secos, desde adentro del hielo. El eco de los 3 golpes resonó por toda la cámara subterránea, rebotando entre las paredes de piedra como un susurro atrapado en el tiempo. Julián se quedó inmóvil, con los ojos fijos en las figuras de hielo. No podía apartar la vista de los rostros detenidos en medio de una expresión que no era de miedo, sino de resignación, como si hubieran aceptado lo inevitable. Aún con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a las figuras. Extendió una mano, con miedo de tocar el hielo. La superficie estaba tan fría que dolía al contacto, pero no se derretía. Parecía hielo, y al mismo tiempo no lo era. Más duro que el cristal, más opaco que la nieve. La figura de Elena tenía la cabeza levemente inclinada hacia Valeria, como si la abrazara en un último gesto de protección. Lucía, más pequeña, se aferraba al brazo de su hermana mayor, y en sus ojos, aunque inmóviles, algo parecía observarlo de vuelta. Julián encendió su grabadora de voz. «Estoy dentro de la cámara», susurró. «Hay 3 figuras congeladas. Son ellas, no hay duda. No entiendo cómo ni por qué, pero están aquí, enterradas, conservadas, protegidas o prisioneras». Caminó alrededor de la sala. En 1900, una de las paredes encontró más símbolos, algunos tallados a mano, otros pintados con pigmentos que aún se mantenían frescos, como si hubieran sido trazados hacía apenas días. Había un patrón en espiral, repetido varias veces, y una inscripción en letra infantil: «No abras la puerta del fondo». Julián enfocó la linterna hacia la parte más oscura de la cámara. Había efectivamente otra puerta, una losa de piedra más pequeña, semioculta tras una cortina de estalactitas. No parecía tener manija ni cerradura. Solo estaba ahí, bloqueando una abertura aún más profunda. El impulso de acercarse fue inmediato, pero algo en su instinto le gritó que no lo hiciera. Retrocedió un paso, y entonces lo sintió. Una ráfaga de aire cálido que salía de la grieta inferior de la puerta, como si algo del otro lado respirara. Julián retrocedió lentamente, sin quitar la linterna de la puerta. El aire que salía de la grieta no solo era cálido, sino que tenía un olor metálico, como si detrás hubiera hierro oxidado o algo aún más antiguo. Tomó una foto rápida con su cámara. El flash iluminó por un segundo toda la cámara subterránea, y en ese instante notó algo extraño. La posición de las figuras había cambiado. No podía creerlo. Volvió a mirar las esculturas de hielo. La cabeza de Elena, antes inclinada hacia Valeria, ahora miraba directamente al frente, hacia él. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Se obligó a respirar profundo y enfocó su atención en las paredes. Había más inscripciones, escondidas entre las marcas. Algunas parecían fragmentos de oraciones, otras simplemente palabras sueltas, talladas con urgencia. Una en particular lo detuvo. «Si ves el reflejo, no estás solo». La linterna comenzó a parpadear. Cambió las baterías rápidamente. La oscuridad en ese lugar no era tolerable. Tenía una cualidad opresiva, como si no fuera ausencia de luz, sino presencia de otra cosa. Decidió no abrir la segunda puerta, al menos no aún. Subió por el túnel lo más rápido que pudo, sudando a pesar del frío. Al llegar a la superficie, el amanecer teñía la nieve con tonos azulados.
El bosque seguía igual de silencioso, pero el aire parecía más denso, como si lo que había abajo comenzara a extender su presencia lentamente. De regreso al complejo, se dirigió a la vieja oficina del guarda forestal, donde años atrás Rubén había trabajado. El lugar estaba abandonado, pero Julián forzó la cerradura y entró. Buscaba registros, archivos, algo que le diera contexto. En un archivador oxidado encontró carpetas viejas marcadas con etiquetas, incidentes 1980-1983. Al revisar el contenido, su respiración se detuvo. Había más casos, más desapariciones, personas que nunca fueron reportadas oficialmente, turistas, trabajadores, incluso un grupo de ingenieros que había desaparecido durante la fase inicial de construcción del complejo. Y entre los documentos, una carta firmada por Elena Jiménez Ortega, fechada el 10 de diciembre de 1982. Era una solicitud formal para acceder a los registros cartográficos originales de la montaña. En el margen inferior, escrita a mano con tinta negra, una nota alarmante. Las marcas en la piedra coinciden con símbolos de advertencia usados por las comunidades rarámuris. Nadie debería excavar allí. Julián sintió como el peso de cada descubrimiento se iba acumulando sobre sus hombros. Elena no había sido solo una madre preocupada, sino alguien que, de algún modo, había entendido que en esa montaña había algo más que nieve y piedra. Al parecer, ella había intentado advertir a las autoridades, pero nadie la escuchó. O peor, alguien había decidido silenciarla. Volvió a revisar la carta. Las menciones a los rarámuris no eran menores. Sabía que esta comunidad indígena tenía una profunda conexión espiritual con la naturaleza y que sus leyendas estaban plagadas de advertencias sobre lugares donde el alma no regresa. Julián buscó en un viejo libro de la biblioteca local del complejo una sección sobre mitología rarámuri. Allí encontró una mención inquietante: los que caminan en el hielo eterno. Una entidad descrita como sin forma precisa, sin voz propia, que habitaba cuevas profundas y solo despertaba cuando alguien rompía el equilibrio del silencio. Las coincidencias eran demasiado exactas. Julián necesitaba respuestas más allá de los archivos. Decidió visitar a una mujer que su madre le había mencionado hacía años, doña Eulalia, una curandera rarámuri que vivía a las afueras del pueblo de Canelas, no muy lejos de la zona de la sierra. Le tomó casi 4 horas de viaje entre caminos nevados y desvíos por rutas rurales, pero al atardecer llegó a la pequeña casa de adobe rodeada de plantas secas y colgantes de madera. Doña Eulalia lo recibió sin sorpresa. Lo miró como si lo hubiera estado esperando. «Tú estuviste ahí abajo», dijo sin que Julián dijera una palabra. Él asintió, sin saber cómo reaccionar. Le mostró el cuaderno de Elena, el dibujo de Valeria, y le habló de las esculturas congeladas. La mujer escuchó en silencio, con los ojos fijos en un punto del suelo. «No están muertas», dijo con calma, «pero tampoco vivas. Están en un tiempo detenido, en el tiempo de él». «¿Quién es él?» «No tiene nombre, no uno que puedas pronunciar. Es un eco, una herida antigua. Fue encerrado cuando la tierra aún no tenía caminos, y ha dormido mucho, pero tú lo despertaste». Julián sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué quiere?» «Nada. Solo estar, pero estar lo consume todo». Doña Eulalia le entregó un pequeño saco de tela con cenizas y ramas secas. «Debes volver y cerrar la entrada, antes de que el frío se convierta en algo más que clima». Julián condujo de regreso bajo una tormenta que comenzaba a formarse en el horizonte. El cielo estaba encapotado y la nieve caía en silencio,
como si la montaña, ahora despierta, lo estuviera cubriendo todo con un manto que no solo era natural, sino simbólico. En su mochila llevaba el pequeño saco entregado por doña Eulalia. Ella le explicó que su contenido debía ser quemado en el centro de la cámara de piedra, mientras pronunciaba una frase en lengua rarámuri que ella le enseñó de memoria: Sewa Achibuwi Eranati, que el eco regrese al hielo. Era una especie de ofrenda, un cierre, una restauración del equilibrio. Llegó a la entrada de la cámara al anochecer. La losa de piedra seguía descubierta, con la nevada acumulada alrededor, como si evitara cubrirla. Encendió su linterna, descendió con cuidado y al llegar al fondo, notó de inmediato algo diferente. Las figuras habían cambiado de nuevo. Esta vez, Valeria tenía los ojos abiertos. No era posible. Pero allí estaban, oscuros, fijos, vacíos. No parecían ojos humanos, sino fragmentos de obsidiana incrustados en hielo. Julián tembló, pero no se detuvo. Sacó el saco, lo abrió con manos torpes y colocó su contenido sobre una roca plana. Encendió una pequeña llama con yesca y en fósforos, y las ramas comenzaron a arder con un humo espeso y violáceo. Cerró los ojos y recitó la frase una y otra vez, sin detenerse. Por un momento no ocurrió nada. Luego, un sonido sordo llenó la cámara. No era un temblor ni un crujido, era como si la piedra misma suspirara. El hielo alrededor de las figuras comenzó a emitir una vibración leve y un halo de vapor se levantó del suelo. Pero justo cuando Julián creyó que la ofrenda estaba funcionando, la puerta del fondo, la pequeña losa que no había tocado, se abrió sola. Un aire espeso y oscuro emergió de su interior, apagando la llama de un soplido. La temperatura descendió bruscamente. Julián cayó de rodillas. Sentía que algo lo miraba desde la oscuridad. No era una presencia física. Era la sensación de una memoria antigua, de algo que no debería haber sido recordado. Y entonces lo oyó. Una voz, suave, susurrante, como un viento que aprende a hablar. No se van, porque ya son parte de mí. La voz no era humana. No venía de una garganta ni de una boca. Era un murmullo que emergía directamente de las paredes, del hielo, de cada rincón de la cámara. Julián sintió que el aire se volvía sólido, como si respirara dentro de un líquido denso y helado. Cayó de espaldas, mirando la puerta abierta, desde la que fluía una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz de su linterna. Intentó levantarse, pero sus extremidades estaban rígidas, como si el frío lo estuviera reclamando, parte por parte. Cerró los ojos y recordó la voz de doña Eulalia. No abras la puerta del fondo. Pero él no la había abierto. La puerta se abrió sola. La oscuridad comenzó a extenderse por el suelo, una mancha que se deslizaba como humo líquido, acercándose a las figuras congeladas. Julián vio cómo el hielo que rodeaba a Elena comenzaba a agrietarse, muy lentamente, con un sonido agudo como el de un cristal al romperse. No era un descongelamiento natural, era como si la estructura del hielo estuviera siendo devorada por dentro. Gritó el conjuro una vez más, con fuerza. Sewa Achibuwi Eranati. La oscuridad pareció estremecerse. Por un segundo retrocedió. La losa de piedra vibró, como si algo intentara cerrarla desde adentro, pero no tuviera fuerza suficiente. Julián aprovechó el instante, se arrastró hacia la entrada, tomó el resto de cenizas del saco de Eulalia y las arrojó directamente hacia la grieta de la puerta abierta. Un rugido bajo, casi imperceptible, llenó el espacio. Las paredes temblaron, la linterna cayó de sus manos y la cámara fue invadida por una luz blanca que no tenía fuente visible. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la superficie. No recordaba haber subido. El bosque estaba en silencio. Ya no nevaba. El cielo estaba despejado y la losa de piedra había desaparecido. En su lugar,
Solo quedaba una extensión lisa de hielo cubierto por una delgada capa de escarcha. Julián miró su reloj. Eran las 3:17 a.m. Había pasado más de 3 horas dentro de la cámara, y no tenía grabaciones. Su cámara estaba apagada, sin batería, y la tarjeta de memoria vacía. Pero lo más inquietante estaba por llegar. Cuando llegó al albergue, exhausto, su madre lo esperaba. Lo abrazó en silencio, lo miró a los ojos y le dijo: «Recibí una llamada esta noche». «¿De quién?» «Una niña. Dijo llamarse Valeria». Solo repitió una frase: «Él se quedó, pero nos dejó salir». Julián sintió que el mundo se detenía por un instante. Una parte de él quería creer que su madre había malinterpretado la llamada, que tal vez era una coincidencia. Pero otra, más profunda y arraigada en su pecho desde que vio los ojos abiertos de Valeria en el hielo, sabía que no lo era. «¿Qué más dijo?», preguntó con la voz quebrada. «Solo eso. Él se quedó, pero nos dejó salir». Y luego, silencio. Ni siquiera colgó. La línea simplemente se cortó. Inés no preguntó más. Sabía, sin que su hijo se lo dijera, que algo había cambiado allá abajo, que su hijo había hecho algo que alteró un equilibrio mantenido por décadas. Esa noche Julián no durmió. Se quedó en el porche del albergue mirando la nieve caer lentamente, preguntándose si todo había sido real. A la mañana siguiente, temprano, fue al edificio administrativo del complejo. Pidió revisar los registros históricos de huéspedes, argumentando que realizaba un trabajo documental sobre la historia de la región. El encargado, un joven distraído, lo dejó pasar sin demasiadas preguntas. Julián revisó los libros de registros buscando una confirmación, una prueba tangible de que algo había cambiado. Y ahí estaban: Elena Jiménez Ortega, Valeria Jiménez y Lucía Jiménez. Registro de salida, 24 de diciembre de 1982. No podía ser. Él mismo había visto su estatus como desaparecidas apenas una semana antes. Sin embargo, ahí estaban las firmas, aunque algo borrosas. Y lo más desconcertante, junto a sus nombres, una nota manuscrita con tinta reciente: «Han sido liberadas». El eco se quedó dormido. Julián salió del edificio aturdido. El complejo, cubierto por una suave nevada, parecía ajeno a todo lo ocurrido. Las familias reían, los niños jugaban con trineos, y nadie imaginaba que apenas unos metros bajo sus pies, una entidad ancestral volvía al silencio. No muerta, no viva, solo dormida. Esa noche, Julián recibió un sobre sin remitente bajo la puerta de su habitación. Dentro, una foto antigua, las niñas jugando en la nieve frente a la cabaña 7. Y al reverso, una frase escrita con letra de niña: «Gracias por recordarnos. La primera nevada de enero cayó sin previo aviso». Mientras el mundo se sumergía en un silencio casi sobrenatural, Julián sintió que la montaña, por fin, había guardado su secreto. Sin embargo, cada copo que tocaba su chamarra le recordaba la foto que había recibido la noche anterior. Aquella imagen en blanco y negro, desgastada por el tiempo, mostraba a Valeria y Lucía riendo en la terraza de la cabaña 7, y, al reverso, la frase «Gracias por recordarnos», una caligrafía de niña que helaba la sangre. Aquel agradecimiento fue suficiente para arrancarlo de cualquier atisbo de calma. Sabía que, aunque el eco estuviera dormido, algo de aquel túnel subterráneo había permanecido dentro de él. No podía regresar a su vida cotidiana. Cada imagen navideña en el albergue, cada reunión de despedida de temporada, le parecía un velo sobre la verdad. Esa mañana bajó al restaurante con la libreta de Elena y el diario de Valeria guardados en una funda de plástico. Se sentó en una mesa junto a la ventana, donde la luz invernal iluminaba motas de polvo suspendidas en el aire.
Su madre, Inés, lo siguió hasta allí con 2 tazas de chocolate caliente. Sin hablar, dejó a su lado un plato con pan dulce. Ambos sabían que algo había cambiado para siempre. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Inés con voz suave. Julián exhaló, mirando el reflejo de su figura en el vidrio empañado. «Cerrar el ciclo», respondió, «pero no solo para nosotros, para todos los que hayan escuchado el murmullo del eco. Quiero que esta historia sea contada, que no se pierda en archivos olvidados. Quiero que la montaña recupere su nombre sin miedo». Inés asintió y le acarició el hombro. Su abrazo fue breve, pero cargado de comprensión. Decidido, Julián reunió todos los documentos: la cinta Betamax copiada, las libretas, los dibujos, la carta de Elena y la nota de salida oficial con la firma reciente. Además, guardó la foto anónima en un sobre sellado. A su lado, la libreta de Valeria esperaba ser leída de nuevo, ahora con la certeza de que las palabras de una niña habían marcado el destino de muchos. Salió al pasillo, donde colgaban las llaves sueltas de las cabañas. Caminó hasta la puerta 7 y la miró durante un largo instante. La fachada, cubierta de nieve, parecía inerte. Sin embargo, en su interior, la montaña guardaba un eco dormido, apenas perceptible. Respiró hondo y apoyó la palma de su mano en la madera helada. Cerró los ojos y, en silencio, pronunció mentalmente la última línea del diario de Valeria. «Él vive en el hielo, no nos quiere dejar salir», y sintió por primera vez que ya no era una amenaza, solo un susurro lejano, listo para descansar. Julián salió de la cabaña 7 y se dirigió al vehículo que había alquilado para la temporada. El maletero estaba repleto de cajas con la documentación reunida: cuadernos, libretas, la copia digital de la cinta Betamax, fotografías, el sobre con la frase manuscrita de Valeria y la nota oficial de las firmas de salida. Cada elemento era una pieza imprescindible para cerrar el ciclo y para asegurar que aquella historia no volviera a caer en el olvido. Condujo hasta Durango capital, donde tenía una cita en el Museo Regional de la Sierra. Allí, días antes, había contactado al curador de etnografía, el doctor Mauricio Peña, un hombre apasionado por las tradiciones rarámuri y los misterios de la montaña. Al llegar, notó que la entrada principal estaba custodiada por guardias. En el recibidor, Mauricio lo esperaba con expresión grave y un cuaderno de notas en la mano. «Julián», dijo el curador al verlo, «acabo de recibir una llamada urgente de la Secretaría de Cultura. Dicen que tu propuesta de exhibición Voces del Hielo podría poner en entredicho la seguridad de inversionistas privados que financian la remodelación del museo y el complejo Nevado del Sol. Quieren posponer tu presentación». Julián sintió un nudo en el estómago. Sabía que el poder económico y político siempre había silenciado aquellas historias incómodas. «No podemos callar», respondió. «Esto no es folclore. Aquí hay pruebas tangibles de desapariciones, de voces que casi pierden la vida, de crónicas inéditas de una familia. Si la Secretaría decide cubrirlo, será como enterrar todo de nuevo». Mauricio suspiró y cerró el cuaderno. «Te apoyo, pero tendremos que ser cautelosos. Te sugiero que antes de la exhibición busquemos una validación académica. Podemos presentar el material en un seminario universitario para que quede registro en actas». Julián asintió. Esa misma tarde se reunió con la catedrática de Antropología de la Universidad Juárez, la doctora Salinas, quien aceptó revisar la libreta de Valeria y la nota de la curandera Rarámuri. Al pasar las hojas, su mirada se volvió seria. «Estos símbolos realmente coinciden con advertencias de inhibición de un espacio sagrado, y el diario
contiene un lenguaje ritual inesperado en una madre urbana de 1982. Habrá que comparar con otros relatos orales de la región. La doctora Salinas pidió permiso para fotografiar los cuadernos y escanear las páginas. Julián sintió el alivio de saber que alguien había tomado en serio su hallazgo. Sin embargo, una llamada telefónica truncó el optimismo. Era el gerente actual del complejo Nevado del Sol. «Señor Herrera», dijo con tono urgente, «le ruego que no hable más con la prensa ni exhiba documentos sensibles. Hay un contrato de confidencialidad suscrito en 1983 que cubre todos los archivos antiguos. De lo contrario, nos veremos obligados a accionar legalmente». Julián colgó antes de que el hombre terminara. El eco dormido había despertado en más de un sentido. También desvelaba pactos oscuros que buscaban proteger intereses, no memorias. De regreso en su apartamento, revisó la libreta de Elena por última vez. Encontró una hoja que no había visto antes. Un dibujo de una constelación de estrellas, con un pequeño triángulo señalando una dirección norte-sur. Al pie, la frase: «El corazón de la montaña late donde el hielo respira». Sabía que debía regresar. Aquel lugar, sellado por siglos, aún guardaba el último suspiro del eco dormido. Julián pasó la noche revisando cada nota, cada dibujo y cada símbolo. El mapa estelar de Elena lo obsesionaba. Aquel triángulo apuntando al norte-sur sugería una alineación con el sol invernal. Quizás el solsticio de invierno, que en el hemisferio norte ocurre el 21 de diciembre. Era probable que la cámara subterránea se accesara mejor en ese instante, cuando los rayos más inclinados del amanecer atravesaran el bosque hasta el punto marcado en el hielo. Con ese dato, solo tenía unos días para regresar. Al amanecer del 18 de enero, emprendió el viaje de nuevo a la Sierra de Órganos. Esta vez no iba solo. Invitó a la doctora Salinas y al doctor Peña, quienes aceptaron acompañarlo para dar solidez académica a su expedición. También incluyó a Rubén Contreras, cuya experiencia en el terreno podía ser vital, y a Inés, quien insistió en acompañarlo no ya como madre, sino como testigo y colaboradora. El grupo llegó al complejo Nevado del Sol justo cuando salía el sol. Las pistas estaban cerradas fuera de temporada, pero el guardia de la entrada, al ver la determinación de Julián y la credencial universitaria de la doctora Salinas, permitió su paso. Con mochilas, cuerdas, equipos de filmación y estudio de campo, cruzaron la vereda hacia la zona donde la nieve comenzaba a ser menos compacta y las huellas antiguas aún se adivinaban bajo un leve manto blanco. Siguiendo el mapa y el diario, avanzaron hasta los Cuernos del Diablo y de allí a la losa semienterrada que Julián descubrió en diciembre. Allí, bajo la escarcha, ya no quedaba rastro de la puerta. La nieve la había cubierto casi por completo. Antes de excavar, la doctora Salinas hizo una rueda de protección. Trazó en el suelo con tiza polvo los símbolos rarámuri copiados de la libreta de Elena, mientras recitaba en voz baja la traducción de la oración ceremonial. Que el eco retorne al descanso perdido. El viento, sorprendentemente, se detuvo. Rubén empezó a palear con cuidado, descubriendo bordes de hierro oxidado. Inés sostuvo la linterna iluminando la zona, y el doctor Peña tomó notas de temperatura, humedad y geología, registrando que la roca presentaba una grieta longitudinal coincidente con el eje del dibujo estelar. Cuando la pala de Julián golpeó la piedra, sintió un eco metálico. Era la losa inferior. Entre todos, removieron nieve y tierra hasta que apareció el contorno del rectángulo. Lo rodearon con cuerdas para medirlo, y en un acto simbólico, colocaron fragmentos de ramas secas envueltas en ceniza de mezquite sobre cada esquina, tal como lo indicaba el ritual de doña Eulalia. Luego, con un barreno manual,
Hicieron un pequeño perforación en la cuña superior para introducir una palanca. La tensión aumentó cuando la doctora Salinas recitó un pasaje en Rarámuri. Sewa Achibuwi Eranati. Julián empujó. La palanca crujió el hierro y con un chasquido, la losa se deslizó apenas unos centímetros. Un soplo helado emergió, cargado de un aire antiguo que se filtró entre sus ropas. El grupo dio un paso atrás. «Ha funcionado», susurró Peña con la voz quebrada. «La cámara está activada otra vez». En ese instante, el sol invernal tocó el tronco de un pino cercano, proyectando su sombra alargada sobre la abertura. Un haz de luz blanca, fría, se coló hasta el interior excavado, iluminando por primera vez en más de 30 años los grabados de la pared y el suelo cubierto de polvo y escarcha. El final del túnel los llamaba con un murmullo imperceptible. Julián sintió que el eco dormido despertaba, no para reclamar, sino para revelar su historia por última vez. La luz del sol, proyectada en el interior del túnel, reveló, por primera vez, la magnitud del espacio subterráneo. Era más amplio de lo que Julián había anticipado. Una cámara con forma ovalada, de paredes pulidas por la mano humana, salpicadas de vetas minerales que destellaban con el reflejo de su linterna. Los símbolos pintados en un ocre vivo trazaban una espiral que conducía hacia una pared curva al fondo, donde un bajo relieve mostraba el mismo círculo de 3 líneas cruzadas y junto a él un cuenco tallado en la piedra, vacío pero marcado por restos de ceniza antigua. El viento helado entró en ráfagas cuando removieron la última capa de nieve, y Julián sintió en el rostro un aire épico, como al filo de un descubrimiento arqueológico. Con las manos aún temblorosas, se acercó al cuenco. Su base estaba llena de huellas de carbón y restos de hojas quemadas. Era la ofrenda original de Elena, la que ella misma había dejado sin saber que su sacrificio sería sellado durante más de una década. La doctora Salinas, con guantes y un hisopo estéril, tomó una pequeña muestra de ceniza y la depositó en un frasco estanco para su análisis. «Esto confirmará si se trata de la misma mezcla ritual que describe doña Eulalia», comentó. «Si coincide, podremos datar con exactitud el momento en que Elena intentó cerrar el eco». El doctor Peña, por su parte, midió la temperatura interna y el nivel de humedad. «El microclima de esta cámara es único», dijo. «El hielo no se derrite, pero tampoco se condensa. Es un santuario geotérmico espontáneo. Eso explica cómo permanecieron intactas las esculturas de Elena y sus hijas». Mientras tanto, Julián se dirigió a la pared curva del fondo. Con cuidado, iluminó cada símbolo. Allí, en la misma espiral, encontró inscripciones en rarámuri acompañadas de pictogramas, pies descalzos, estrellas, figuras encapuchadas. Aquella narración pictórica parecía contar la historia de un asentamiento antiguo, de un guardián sin rostro que vigilaba el paso entre el mundo humano y un reino helado. En el centro del relieve, un bajorrelieve menos erosionado mostraba a una madre entregando un objeto, quizás un relicario, a una figura indefinida, en un gesto de rendición o de alianza. Fue entonces cuando Rubén, que exploraba un costado de la cámara con la luz de su linterna, exclamó con voz entrecortada: «Julián, aquí hay algo más». Allí, semioculto bajo una pequeña losa, descubrieron un manuscrito escrito en un papel encerado, sorprendentemente bien conservado. Era la continuación de la libreta de Elena, un texto con caligrafía firme que describía en detalle el ritual que había intentado realizar, las palabras exactas en rarámuri y un dibujo del relicario que había arrojado como ofrenda. La presencia del manuscrito cambió el tono del grupo. Ya no era solo un hallazgo, era una confesión póstuma, una advertencia y al mismo tiempo una súplica. Julián leyó en voz alta el primer párrafo. «Si tú lees esto,
significa que hallaste el fragmento de nuestra historia. El eco, atrapado en el hielo, no es un enemigo, sino un guardián de un pacto antiguo. No buscamos su destrucción, sino su descanso. Devuélvele el relicario a la cámara y recita las palabras al amanecer del solsticio. Solo así el eco suspenderá su vigilia. El silencio se apoderó de la cámara. Cada uno de ellos comprendió la magnitud de lo que habían encontrado. No se trataba de exponer un misterio para el público, sino de cumplir el último deseo de Elena para cerrar el ciclo. Julián guardó el manuscrito en la funda plástica y con un gesto solemne colocó el relicario que había estado siempre en la mano de la figura de hielo sobre el cuenco vacío. El sonido metálico del objeto al posarse resonó como un latido antiguo. La cámara pareció responder. Un susurro níveo recorrió las paredes, como un aliento liberado. El grupo sintió como el peso del silencio adquiría una cualidad acogedora. Era el eco que finalmente hallaba su descanso. El silencio que siguió al posarse el relicario se prolongó varios segundos, tan densos que cada latido parecía retumbar en la cámara. Julián respiró hondo y, recordando las instrucciones finales del manuscrito, comenzó a recitar en voz alta el último fragmento en Rarámuri, Turumairi Sewa, Echi Bugui Nara, Erra Nati Asewa, Bugwe Ra. Las palabras flotaron en el aire helado como una melodía antigua. Al terminar, alzó la vista hacia el cuenco donde reposaba el relicario. De pronto éste vibró levemente y exhaló una bruma plateada que se elevó con suavidad hacia las esculturas de hielo. El grupo retrocedió sin perder detalle, presenciando algo imposible. La primera figura en desvanecerse fue la de Valeria. De su frío rostro emergió un halo luminoso, un delicado vapor que se elevó al techo de piedra y se escurrió hacia el túnel de salida. Luego le siguió Lucía, desdibujándose en pequeñas partículas de luz, como diminutos fragmentos de estrella. Al final, la silueta de Elena se disolvió en un suspiro cálido, dejando tras de sí una huella húmeda en el suelo pétreo. Mientras las tres figuras desaparecían, un suave murmullo recorrió la cámara, ya no aterrador, sino reconfortante, un eco que suspiraba aliviado, liberado de su vigilia centenaria. El viento gélido amainó, y poco a poco la temperatura interna subió unos grados, hasta sentirse solo el fresco natural de la alta montaña. La espiral de símbolos comenzó a brillar con un tenue resplandor dorado, como si la propia piedra diera las gracias. La doctora Salinas, conmovida, se arrodilló junto al cuenco vacío y dejó caer una lágrima, que al tocar el suelo se evaporó en un delicado humo blanco. El doctor Peña midió la temperatura y asintió sin palabras. El microclima volvía a su estado normal. Rubén cerró los ojos y por primera vez en años esbozó una sonrisa sincera. Julián sintió cómo una paz profunda le inundaba el pecho. Supo que la promesa de Elena se había cumplido. No quedaba nada más que recoger las muestras, sellar de nuevo la losa si fuera necesario y permitir que el túnel regresara al olvido seguro. El grupo intercambió miradas cómplices. Sin prisas, comenzaron a reunir su equipo. Julián guardó el relicario, ahora vacío de su energía ancestral, dentro de su mochila y envolvió cuidadosamente el manuscrito de Elena. Antes de subir, la doctora Salinas trazó, con polvo de tiza, un último símbolo protector en la tapa de la losa, un pequeño círculo que nadie vería jamás, para marcar el lugar como espacio sagrado. Al emerger al exterior, el cielo estaba cubierto de nubes bajas que dejaban filtrar los últimos rayos del sol invernal. La nieve crujía bajo los pies del grupo y el aire portaba un suave perfume herbal, recuerdo de las ramas de mezquite quemadas en el ritual. Julián miró la montaña tras él. La cumbre nevada brillaba con una luz tranquila,
como si sonriera. «El eco está dormido de nuevo», susurró Inés, posando una mano sobre el hombro de su hijo. Julián asintió. Sabía que nadie creería del todo lo sucedido, y quizás no importarían los registros ni las conferencias. Lo esencial era que, gracias a su empeño y al sacrificio de Elena y sus hijas, el guardián de hielo había recuperado su descanso. Y con eso, la Sierra de Órganos podía volver a ser solo un paisaje tranquilo, libre de susurros prohibidos. El descenso desde la cámara subterránea fue silencioso y solemne. Cada paso de Julián y sus acompañantes dejaba una huella apenas visible en la nieve fresca. Al llegar al claro donde habían dejado sus mochilas, se detuvieron en círculo. El aire estaba helado, y el grupo sintió el último latido del eco disiparse bajo sus pies. Rubén Contreras, con la mirada perdida en el horizonte nevado, fue el primero en hablar. «Nunca pensé volver a sentir paz en este lugar», dijo. «Gracias a todos». Inés, aún abrazada a su hijo, añadió con voz emocionada. «Tu abuela me enseñó que los ancestros viven donde dejan sus historias. Hoy, los Rullos han encontrado descanso». La doctora Salinas y el doctor Peña intercambiaron notas finales. Habían documentado cada símbolo, cada cambio de temperatura, recogido muestras de ceniza y mezquite y registrado con video el destello de la espiral en las paredes. Sabían que, académicamente, era un hallazgo sin precedentes, un testimonio de sincretismo entre la cosmovisión rarámuri y la urgencia de una madre urbana. «Presentaremos esto en el Congreso Internacional de Antropología el próximo mes», aseguró Peña. «Será la prueba de que la memoria colectiva puede sanar heridas milenarias». Julián guardó el relicario vacío en una caja acolchada y colocó junto a él la libreta de Elena, ya protegida dentro de plástico transparente. Antes de partir, trazó con un palito en la nieve un círculo rodeado por 3 líneas cruzadas a modo de despedida silenciosa. Luego, sopló sobre el trazo, dejando que el viento se lo llevara. En el camino de regreso al complejo nevado del Sol, el cielo se abrió en tintes anaranjados. Las luces del albergue centelleaban a lo lejos, y el murmullo de las familias disfrutando de la temporada parecía ajeno a lo que acababa de suceder bajo la montaña. Julián sintió una mezcla de alivio y nostalgia. El eco estaba dormido, pero ahora su historia formaría parte del futuro. De regreso en Durango, organizaron una pequeña ceremonia en el Museo Regional de la Sierra. Con el permiso cauteloso de la Secretaría de Cultura, montaron una vitrina con la libreta de Elena, el relicario, vacío pero cargado de símbolos, y la fotografía de Valeria y Lucía. Junto a la exposición, incluyeron extractos traducidos del diario y un panel que explicaba el ritual rarámuri y el rol de la comunidad en la protección de espacios sagrados. Esa noche, mientras Julián salía del museo, recibió un mensaje de texto. Era una única palabra, enviada desde un número desconocido. «Gracias», miró la pantalla con una leve sonrisa. Supo que no importaba quién lo hubiera enviado. Podía ser la voz de una niña en algún otro rincón del mundo que aún necesitara ser recordada. Y así, con el eco dormido y las voces liberadas, Julián cerró este capítulo de su vida. Hielo volvió a ser nieve. La montaña recuperó su nombre, Sierra de Órganos, y la memoria encontró su lugar para que nadie más quisiera descender en busca de susurros prohibidos.